Buenas noches, docente. Buenas noches, compañeras. Nosotros somos integrantes del equipo número 3: Jessica Lamiña, Dayanara Freire, Germania Mora, Zulema Baldión, quienes habla Eric Ortega y Ru Pazmiño. El tema de nosotros es los tipos de investigación científica, los métodos de la investigación científica y las técnicas de investigación científica. Les voy a hablar sobre los tipos de investigación científica. Según Augusto 2025, la ciencia se lleva a cabo mediante un método organizado para investigar un problema o evento, con la intención de proporcionar una información nueva, hacer hallazgos, obtener o expandir saberes, así como establecer leyes o teorías en cualquier campo del saber científico. Se clasifican según el objeto de estudio, según los medios para obtener la información y según el enfoque metodológico. Les voy a hablar sobre lo que es según el objeto de estudio, en donde tenemos la investigación básica que parte de un artículo o tema específico y permite generar nuevas leyes o refutar las existentes. Agosto 2025. La investigación aplicada tenemos que utilizar la experiencia investigativa para aplicarse en contextos reales. Se relaciona estrechamente con la básica. Esteban 2011. Como ejemplo, tenemos que la investigación científica puede ser básica cuando busca generar conocimiento teórico, como estudiar la comunicación entre células, o aplicadas, cuando se orienta a resolver problemas concretos, como desarrollar una vacuna. Tenemos el según el nivel de profundidad, el exploratorio, donde ofrece una visión inicial o general de fenómenos pocos estudiados. Esteban 2011. La descriptiva nos indica que detalla las propiedades o comportamientos del fenómeno. Tenemos la correlacional, en donde determina la relación entre variables, y la explicativa, en donde identifica causas del fenómeno y analiza las relaciones entre las variables. Según el enfoque metodológico, la investigación cuantitativa permite evaluar los datos de forma científica o numérica mediante estadísticas. Es necesario que exista una relación entre los elementos de la investigación y que ésta pueda ser delineada y saber dónde comienza el problema y cuál es su dirección, según Nieto 2011. La investigación cualitativa describe las propiedades del fenómeno. Se utiliza el método inductivo, y en la investigación mixta pues se utilizan los datos y los análisis tanto cuantitativos como cualitativos. Según los medios para obtener la información, la investigación documental investiga el objeto de interés utilizado en documentos existentes sobre el tema. La investigación de campo se basa en la información de objetos de estudio a partir de la indagación en el campo, como una investigación. La investigación experimental recrea las condiciones en un ambiente controlado que permite determinar las relaciones de causa y efecto en un fenómeno. Como ejemplo, tenemos que la investigación documental sería como revisar un informe en el INDEC, y la investigación de campo sería hacer encuestas a los habitantes de un barrio, y la investigación experimental es aplicar los dos métodos a los dos grupos en distintos para comparar los resultados. Muy buenas noches, docente. Quienes habla Jessica Lamiña. Me ha tocado los métodos de investigación científica. Según los autores Velázquez y otros autores 2023, define como la manera organizada de realizar una investigación siguiendo pasos que ayudan a plantear un problema, corregir información, realizar y llegar a una conclusión confiable. Entre otras palabras, es el camino ordenado que se utiliza para obtener conocimientos que puedan comprobarse.
Estos métodos de investigación pueden entenderse como una guía estructurada y orientada eh, para todo el proceso científico. A través de ellos, el investigador sigue una secuencia lógica que facilita identificar el problema, interpretar correctamente. Eh, Gracias a este orden, la investigación se desarrolla de manera coherente y permite generar conocimientos confiables y aportar a la comprensión de la solución de diversas situaciones. También tenemos el autor Abreu 2014, quien describe los métodos de investigación: el método descriptivo, el método analítico, el método comparativo, el método inductivo y el método deductivo. Y también tenemos el método sintético, que a continuación le va a hablar mi compañera Zulema. Entre los métodos de investigación se encuentra el método descriptivo. Este nos permite comprender y documentar la realidad tal y como es sin la necesidad de intervenir en ella. Es decir, que a partir de la observación directa y del análisis de la información que ya existe, su objetivo va a ser presentar aquellos datos que son precisos y organizados, lo cual va a facilitar en la toma de decisiones, a poder identificar tanto patrones o problemas. Y esto sirve como base para estudios posteriores que se vienen después. El método analítico se basa en separar un fenómeno en diferentes partes para estudiar tanto causas, relaciones y funciones que lo forman. Esto ayuda a entender el problema con mayor detalle y ver cómo interactúan estos diversos elementos para influir en su comportamiento. El método comparativo incluso establece lo que son similitudes y diferencias entre variables o sucesos, que son repetitivos en realidades que ya son estudiadas y conllevan en algunos casos a características de generalidad y en otros los lleva más a la particularidad. En el caso del método inductivo, este plantea un razonamiento ascendente, es decir, que fluye desde lo particular, general, a lo individual. Es decir, que parte de la observación de casos específicos para llegar a conclusiones generales o reglas aplicables en situaciones similares. Como mencioné, va de lo individual hasta lo general. Como ejemplo inductivo, podría decir que si en una empresa se observa que en la realidad existen varios departamentos en los que aplican reuniones breves diarias para mejorar su coordinación y reducen errores, se puede inducir que estas reuniones, que son periódicas y cortas, favorecen a la coordinación y eficiencia dentro de una empresa o una organización. El método deductivo, mientras, permite identificar aquellas características de una realidad en particular, que se estudia como resultado de atributos o enunciados, de contenidos o leyes científicas que fueron formuladas con anterioridad en anteriores trabajos. Mediante la deducción se derivan tanto consecuencias particulares o individuales, hasta llegar a las conclusiones generales aceptadas, según el autor Abreu 2014. Y como último, el método sintético, según la autora Lavajo González en 2016, menciona que es un procedimiento que integra datos o ideas dispersas para formar una explicación general y coherente del fenómeno estudiado, que se basa en unificar las partes para comprender el comportamiento del conjunto en su totalidad. A continuación, mi compañera Germania. Yo les voy a hablar sobre las técnicas cualitativas. Estas técnicas cualitativas se enfocan en analizar las experiencias, las percepciones y significados a profundidad. Tienen su objetivo principal, que es comprender cómo las personas viven o se sienten o también interpretan una situación más medida y numéricamente.
Aquí tenemos varias técnicas cualitativas. Una de ellas es la observación, que consiste en registrar comportamientos en el entorno natural de los participantes. Esto puede ser participante cuando el investigador solo observa, o el participante cuando se integra al grupo. También puede ser sistemática, usando categorías y protocolos definidos. También tenemos la entrevista, que es un diálogo para obtener información directa de una persona. Esto puede ser a profundidad cuando se exploran sentimientos o experiencias estructuradas, cuando el investigador utiliza preguntas fijas o no estructuradas, cuando se da una conversación más libre. Como tercer punto también tenemos el análisis de discurso. Se utiliza para estudiar cómo las personas usan el lenguaje, ya sea oral o escrito, y qué significado contribuyen dentro de ciertos contextos sociales o culturales. También tenemos el grupo focal, que esto implica una discusión entre varias personas para obtener opiniones y percepciones sobre un tema específico. Esta conversación es guiada por un moderador. Tenemos la historia de vida, que se basa en recopilar las experiencias personales para comprender los fenómenos sociales y culturales desde la perspectiva del individuo. En este conjunto, estas técnicas permiten al investigador profundizar en realidad la vida humana, entendiendo no solo lo que ocurre, sino también por qué ocurrió y cómo es interpretado por las personas involucradas. A continuación, mi compañera Ruth. Buenas noches, yo les voy a hablar sobre las técnicas mixtas y las técnicas cuantitativas. Las técnicas mixtas son las técnicas que combinan procedimientos cualitativos y cuantitativos dentro de una misma investigación para obtener resultados más completos. Las técnicas cuantitativas son técnicas que buscan medir, cuantificar, analizar variables numéricas mediante procesos estadísticos. Su objetivo es obtener datos que pueden representarse mediante gráficos, tablas, porcentajes o promedios. Estas técnicas nos permiten estudiar grandes poblaciones y obtener resultados generalizables. Dentro de las técnicas cuantitativas encontramos lo que son los test y las encuestas. Los test son instrumentos estructurados que permiten medir habilidades, conocimientos y percepciones. Se aplican siguiendo normas y procedimientos estandarizados. Entre los principales tipos de test tenemos los psicológicos, de rendimiento, de diagnóstico y proyectivos. Los resultados de estos test suelen expresarse en puntajes o escalas que permiten estudiar y comparar individuos o grupos. La encuesta es una técnica cuantitativa que recopila información de un grupo grande de personas mediante cuestionarios estructurados, los cuales pueden aplicarse de forma presencial, digital, por teléfono o por correo. Gracias.